cada día es una oportunidad de servirte, una oportunidad de arreglar, una oportunidad de venir a ti, Señor, gracias. Y Señor, no hay un jueves en que no vengamos a saber más de ti, para que tú, Señor, puedas despejar nuestras dudas y corregirnos para lo que viene, Señor. Gracias, Papito, quiero agradecerte profundamente y pedirte que el día de hoy nos hables, nos ministres, nos corrijas y hagas tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, te encomiendo todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Ahora sí. Gloria al Señor. Amén. Era necesario hablar de las 7 Babilonias, muy necesario para entender lo que van a pasar ahora los jóvenes, ¿ya? 7 Babilonias que hemos enseñado, cada paso, cada situación, cómo ataca, cómo hace desde el nivel espiritual, físico, etcétera, etcétera. Ahora, no sé si llamarlo la babilonización, ¿no? Pero era cambiarlos, era reprogramarlos, era cambiar su manera de pensar de estos jóvenes. Y aquí vamos a entrar en el escenario ya con estos 4 jovencitos. En la imagen que vemos están los 4, ¿no? Bien interesante, los 4. Y aquí hay 2 que comen. Se supone que eran más jóvenes, más chiquillos, entre 14, 15, 13 años estos jovencitos. Pero no todos supieron guardar su dignidad delante del rey, excepto estos 4 jóvenes. Yo siempre me he preguntado, ¿no? Y creo que no está por decir, pero ¿por qué siempre me he acordado de los nombres babilónicos y no de los hebreos? Excepto de Daniel, ¿no? Ahora yo les voy a explicar por qué. Porque siempre me decía, ¿quiénes son los jóvenes que han entrado al fuego? Sadrach, Mesach y Abednego. Pero sus nombres eran otros, pues. Misael, Azarías y Ananías. Y eso debíamos recordarnos. Y cuando estudié hoy día, me encontré con la sorpresa. Vamos a hablar un poquito de esto de que estos jóvenes son arrojados al horno de fuego, ¿no ve? Los 3, pero no está Daniel. No está Daniel. Solamente los 3. Porque estos 3 no fueron igual que Daniel. Ya, hoy vamos a ver eso. Y le adelanto un poquito para llegar a la situación. A Daniel nunca le cambian el nombre. Nunca. ¿Cuál era el nombre babilónico que tenía? Belsasar. Ese era su nombre babilónico. Pero cuando usted lee la Biblia, no dice pues Belsasar, Sadrach, no dice, siempre dice Daniel. Yo me imagino, ¿no? Cuando Daniel estaba caminando en el palacio, Belsasar le decían. Él no escuchaba. Belsasar, no escuchaba, hermanos. Y si escuchaba, él decía, ese no es mi nombre. Hasta que al final Daniel, sí, así me llamo. Pero en cambio los otros 3 jóvenes no. Recibieron los nombres babilónicos. Y es por eso en una lección que di, bueno, no acá, dije no esto. Los 3 jóvenes representan a la iglesia que se va a quedar en la gran tribulación por identificarse con Babilonia, pero que van a ser salvos como por el fuego. En cambio Daniel representa a la iglesia que se va porque guarda su identidad. Lo vamos a ver, ya le adelanto un poquito. ¿Ya? Entonces, igual creo que el enemigo nos ha babilonizado. El rey está babilonizado y quieren desbabilonizarlos, ¿no? Y el que lo desbabilonice, buen desbabilonizador será. Más o menos, no es un trabalenguas. ¿Ya? Yo recién me ubico, ¿no? Cómo nos han, bueno, yo digo, ¿no? Nos han hecho a mí, mis maestros me han hecho aprender Sadrach, Mesach y Abednego, y no los nombres de estos jóvenes. Que si me preguntaban en un examen de grado, en los exámenes de los pastores, los nombres de los jóvenes hebreos, no hubiera sabido. Ya, porque así me han sido enseñado. A ver, vayamos, gracias. Vamos a esto que ya es importante para nosotros. Va a haber una reprogramación en estos 4 jóvenes. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Anías, Sadrach, a Misael, Mishu y a Azarías, Abednego. No, eso es para que despertemos un poquito, no. A Misael le puso Mesach. He estado leyendo un artículo
Este es un artículo antiguo del 1974 más o menos, cuando el país de Albania era comunista, ¿ya? Comunista, totalmente comunista. Ahora ya no, ellos son un país democrático, pero en esos tiempos no, era un país ateo. Miren lo que este comentario dice: Albania se unió a la lista de países que retiran uno de los bienes más personales y privados de los ciudadanos, sus nombres. El gobierno obligaría a los ciudadanos que tenían nombres bíblicos a cambiar sus nombres, porque según su opinión, alguien llamado Abraham, Ruth o Marcos podría algún día preguntarse cuál era su origen. Eso podría llevarlo a la Biblia o a otra literatura religiosa. Así esa persona podría absorber algunas de las enseñanzas cristianas, y eso, en la opinión del gobierno de Albania, sería pésimo, ¿ya? En la Albania comunista. Qué interesante. Ahora, no lo extracté el documento que hay en Bolivia, ¿no ve? En Chuquisaca, Potosí, en Potosí exclusivamente, Kiefer, no recuerdo su nombre, Condori, pero el apellido, el que está en la situación del Ceresi, si alguien se recuerda, dijo, ¿no? Ya basta de poner nombres de otros países a nuestros hijos. Y colocó, y en el Ceresi hay una lista de 2.300 nombres originarios que uno tiene que escoger para poner el nombre a sus hijos, ¿ya? Entonces, piénsenlo, ¿ya? Y así está, hartos nombres hay. Para no poner nombres, dice, justamente dice en estas épocas de mundial, ponen sus nombres a sus hijos, Neymar, y así dice que ponen. Ya no quieren. Y algunos han puesto hasta 4 nombres a sus hijos. Entonces dijeron no. Y no hay ninguna ley que diga que es prohibido, o sea, pueden poner los 4 nombres. Pero les pusieron nombres que nada tienen que ver con lo originario que nosotros tenemos. Cuando yo veo este asunto, digo, no, el país de Albania hizo lo mismo. Dijo, no, y ellos ya en su situación más todavía de país comunista, atacó algo privado en nosotros. Esto lo vamos a ver cuando Dios pone nuevos nombres a nuestras vidas, ¿no? Nombres que tal vez nosotros no conocemos, porque dice, te pondré un nombre en reloj que está en una piedrecita blanca. Y vamos a ver por qué en la Biblia Dios cambia los nombres. A Pedro le cambia su nombre, ¿no? Antes, que se llamaba Cefas, y le cambia por Pedro. Y así vamos a ver que cambia los nombres. Porque para los judíos los nombres implica identidad, implica un espíritu en ellos que les hace hacer una función. O sea, los judíos no se ponían cualquier nombre, tenían que poner un nombre de acuerdo a lo que Dios les decía. Y ellos oraban y pedían a Dios que les diga. Entonces el nombre implicaba ¿qué cosa? No sé si está correcto lo que les dije, lo que les voy a decir. Era como una energía que en ellos había, y ese nombre le hacía que tenga su destino y su función específica que tenía, ¿ya? Entonces por eso cuando le ponen Daniel, lo vamos a ver, tenía una función en un tiempo de crisis que ellos estaban viviendo. Entonces voy a pasar eso un poquito para luego llevarlo a eso. Entonces decía, no podemos permitir que haya estos nombres. Curioso, ¿no?, que en Bolivia esté sucediendo. Y más curioso porque se han empezado a ver, ahora no estoy en desacuerdo, son bonitos nombres, ¿no? Existen nombres de Huara, Inti, Jauira. ¿Qué nombres han más visto ustedes en Aymara? Y hay esos nombres ahora. Naira, que significa ojito, ¿no ve? Y yo en la lista que he visto hay nombres muy especiales. Pero el asunto es igual con la cultura andina. Cuando estuve estudiando un poquito encontré la rutucha, ya en quechua no sé cuál es el nombre, pero dice que era consagrar estos cabellos, y que también le pedían a un adivino, a un brujo, que consagre los cabellos, y también se les ponía un nombre, bueno, en los 4 años posiblemente. Entonces, para que para la que la religión andina, he estado leyendo libros de Perú, porque en Bolivia no hay mucho, lo que hacían era pedirle a un adivino para ponerle un nombre a un jovencito, ya, o a una niña que iba a nacer. Entonces, luego ¿qué hacían? Hacían consagrar, y si se veía que se la rutucha, ocultaban el cabello en el tumbado o en la tierra, para que este niño no esté libre de toda maldición, pero se los consagraba a Dios andinos y les ponían nombres así, ¿no? Y he encontrado nombres muy bonitos. Quispe, por ejemplo, había sido iluminación, claridad,
Mamani es águila, y así cositas muy especiales que hay en la cultura andina. ¿Ya? Pero cada nombre implicaba estar bajo una cobertura de un dios andino. ¿Ya? Ahora, entonces, por esa razón, tal vez Albania decía, ¿no? Este país comunista en un principio decía, vamos a quitarles esa identidad y les vamos a ir a lo más privado que uno tiene. Y lo más privado de nosotros es el nombre. Siempre cuando nos presentamos, ¿cuál es tu nombre? A ver, ¿cuál es tu nombre? Entonces nosotros damos nuestro nombre. Ahora, dentro de lo que nosotros conocemos en la Biblia, le cambiaron pues de Daniel a Belsasar, de Ananías a Sadrach, de Misael a Mesac y de Azarías a Abednego. Vamos a ver un poquito por qué, ¿ya? Ahora, dentro de lo que nosotros llamamos, hermanos, yo creo que es bien menester, no sé hasta qué punto vamos a estar con este estudio de los 12 leones, va a ser largo, pero me gustaría estudiar con ustedes la cultura andina, la despatriarcalización y la descolonización, que he estado viéndolo, que es un asunto terrible que ataca a la iglesia, y si no tenemos un asunto para defender, es grave. Entonces, estudiar cada uno de estos componentes. Ahora, despatriarcalización, o sea, despatriarcalizar, es la situación de quitar pues todo aquello que nos estaba dominando, en especial la tiranía que había de un gobierno ajeno y que nos había puesto, y sobre todo en el hombre y en el originario, en el que era del país de origen. Entonces, y yo creo que es cierto también, porque se acuerdan cuando en historia nosotros sabemos, cuando vinieron los colonizadores, pues a base de la espada les hicieron pues bautizarse a los niños y les hicieron poner nombres del país que venía. Inclusive un tiempo, justo con Paz Estensoro, hubo un tiempo en que estaba prohibido los nombres y los apellidos que nosotros tenemos como parte de nuestra patria, ¿no? Entonces dice que algunos cambiaron sus apellidos y sus nombres, pero al castellano. Por ejemplo, Hanco le pusieron Blanco, ¿no ve? Ya ese era su apellido. Y así podía Achacollo, pero Achacollo, por ejemplo, el apellido había sido Hachacollo, había sido, ¿no? Cerro Grande. Y he estado viendo así muchas cosas, pero cambiaron eso. En un estudio que dio el hermano Coquis, recuerdo bien, él habló y dijo, ¿no? Y con todo el respeto debido, decía, ¿no? En el tiempo donde estaba en Pampallagas, en el lugar donde el expresidente Evo nació, decía, ahí sucedió lo mismo. Entonces muchos de ellos tuvieron que cambiar nombres, entre ellos está, decía él, ¿no? En su estudio decía nuestro expresidente, ¿no? Y que su nombre no era ni Evo ni Morales, y él dice que encontró su verdadero nombre y su apellido era Katari, y Katari también significa serpiente, ¿no? Es serpiente. Entonces, él decía eso. Ahora, en su certeza no sé, pero lo que yo sí sé es que muchos tuvieron que cambiarse por la situación de racismo que existía. Era terrible, pues, era grave, ¿no? No podías tú estar en ningún lado, ¿no? Yo mismo, por mi apellido en el cuartel, teníamos que ser marginados por otros apellidos, así los escogían. Entonces hubo su problema, hubo una colonización, ¿no ve? Y esa colonización nos dejó así. Entonces ellos dicen, nos dejó con un gobierno, nos dejó con una religión, nos impusieron. Entonces nosotros tenemos que ser libres, quitar esta paternidad que existe sobre nosotros y pues manejarnos en libertad y salir libres del colonizaje. Y todo esto me lleva a pensar, ¿no? Y aquí viene pues el feminismo. He estado estudiando el feminismo, que es increíble, porque dentro de todo esto dice que el hombre es el eje que se mueve toda la sociedad. Entonces el hombre el que maneja a la mujer. Por eso existió el movimiento feminista, justamente con esto, para que la mujer ya no que estuviera a par, sino por encima del hombre. O sea, las cosas cambiaron terriblemente. Entonces había una colonización, sí. Entonces dice, no, nosotros tenemos que volver a nuestra identidad cultural. ¿Ya? Ahora, si yo lo pongo esto a la iglesia, ¿cómo afectaría nuestras vidas? Mis hijos todos tienen nombres bíblicos, toditos tienen nombres bíblicos. Entonces yo estaría colonizado para el sistema de gobierno que tenemos. ¿Qué dice? Sí, estamos colonizados. ¿Qué nombre les tenía que poner a ellos? Chuymacala, yeah. No sé qué poner a los que entienden Aymara, ¿no? Corazón de piedra significa. Yeah. ¿Qué nombres?
Pero es que nuestra cultura nuestra no es pues una cultura terrenal, es una cultura celestial. Cuando hablemos de los nombres en la Biblia, vamos a hablar del Shem, vamos a hablar del libro, porque cada nombre dice que es un libro abierto en Dios. Ahora, lógicamente nosotros tenemos nombres que en muchos casos no son pues bíblicos. Juan tal vez, pero Carlos no. Juan tal vez. Por ejemplo, mis nombres nada bíblicos son de mí. Leonardo, peor, hermano, te has rayado ya. Entonces Fabio todavía dice, no, Leonardo Fabio, sí, así se llama él, Leonardo Fabio. Pero son nombres que nuestros padres nos han colocado, ¿no? Pero cuando hablemos en la Biblia, hermanos, vamos a encontrar tesoros bien increíbles. Pero lo que yo sí sé es que yo tengo un nombre nuevo que la Biblia me habla. Ahora, que tal vez yo no lo conozco ahora, es cierto, pero según ese nombre es mi función aquí en esta tierra. Ahora, el nombre que me colocaron mis padres son pues Freddy, mi otro nombre es Genaro, como mi papito. Entonces yo me llamo Freddy Genaro, esos son mis dos nombres, pero nada bíblicos, no son nada bíblicos, ¿ya? Pero hoy se está diciendo eso, no, hay que quitar ya estas cosas. Y si en Potosí han hecho eso, y si llegara más allá, ¿no? ¿Qué nombres pondríamos? ¿No? ¿Qué nombres pondríamos? Bueno, pero hay, pues ya hartos ya hay. ¿Ya? Pero eso es algo privado, nuestro, es bien privado. O sea, ¿cómo podían quitarnos? Pero puede pasar estas situaciones. Entonces, Babilonia, ¿qué tenía como objeto? Hemos hablado de 7 Babilonias. Tenía como objeto cambiar la forma de pensar, de adorar ya de los exiliados, para que con el tiempo ellos se identificaran completamente con las costumbres y la cultura babilónica. Entonces el judío con su nombre expresaba su función, su identidad. No solamente era lo que él era, sino lo que él iba a ser. Entonces cuando llegaban a Babilonia estaban llegando representando a Dios y lo que ellos iban a hacer. Entonces Nabucodonosor tenía que cambiar su manera de pensar, cambiar su nombre y su función, ya cambiar todo lo que los identificaba para que ellos adoptaran una nueva cultura, la cultura babilónica. Y ya la otra clase hemos avanzado un poco larguito de las 7 Babilonias para tomar este asunto. Ahora, se debería cortar toda relación de los exiliados con su país de origen, ¿ya? Lo que incluía cambiar sus nombres, que siempre les recordaría de dónde vinieron, ¿ya? Había que cambiar. Entonces una de las cosas más principales para los judíos era cambiar el nombre. ¿Por qué? Para los judíos los nombres eran una manera de adorar, de recordar la identidad, el propósito de la vida. Más que un nombre, era un oficio o una función, ¿ya? Ahora, cuando les colocaron a estos 4 jóvenes, a ver, sin ser babiloneses, ¿cuáles serían? Daniel, Ananías, Azarías y Misael, ¿no? Eso nos tiene que quedar en la cabeza. Nos hemos acordado los nombres babilónicos y no los nombres hebreos. Entonces, cuando sus padres les colocaron, era un tiempo de mucha presión que había contra Israel. Pero dice que fue en el tiempo, si no recuerdo, de Josías y del profeta Jeremías, que hubo palabra en esos tiempos difíciles. Entonces, cuando nacieron, les colocaron una función a esos sus hijos. Entonces, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez, ¿ya? Dios es mi juez. Entonces, ¿qué decía? Todo lo que yo voy a hacer, Dios me va a juzgar. Ahora ya es mejor lo que yo entiendo cuando él se presentó a la corte babilónica y le quisieron que coma lo sacrificado a los ídolos. Él dijo, no, yo tengo un juez, mi nombre y mi función, yo tengo un juez, él es mi juez y yo no puedo hacer nada incorrecto ante Dios mi juez. Entonces era su función, sabía, su nombre respaldaba todo esto, ¿ya? Y por eso le quisieron cambiar por Belsasar, ¿ya? Que Bel protege al rey, o Bel es el otro nombre de Marduk, la principal divinidad babilónica. O sea, le querían quitar. Ahora Daniel, Dan es juez y él es el nombre de Dios, es el otro nombre de Dios. Por eso es mi Dios es juez. Entonces el nombre de Dios estaba ahí. Entonces él decía, él es el que me juzga, él es el que me guía, él es el que me va a llamar la atención, él es mi juez. Entonces querían quitarle esa identidad, ¿me entiende? Querían arrancarle de que Dios ya no sea su juez, que él podía hacer lo que él quería bajo una nueva protección de Bel. Pero Daniel nunca lo hizo. Y saben, los 4 nombres de estos jóvenes tienen el nombre de Dios, los 4.
Ananya es el otro, ¿no ve? Gracia de Dios. Gracia de Dios. Ya la palabra Ias es la palabra ya, Ananya, gracia de Dios. Ya, gracia de Dios. Entonces Dios me ha favorecido. Entonces en tiempos de crisis que ellos vivían, estaba Ananías y él decía: Dios, la gracia de Dios me sostiene, la gracia de Dios me levanta. Yo estoy aquí en la iglesia, estoy alabando al Señor porque la gracia de Dios me ha favorecido. Él es el que me da, Él es el que me sustenta. Los nombres de Dios reconocían que Él era soberano, que lo que tenemos depende de Él. Vivo por Él, tengo por Él, camino por Él. Esa era la situación. Entonces, qué tremendo es este Nabucodonosor. Les cambió por Sadrach, orden de Acú, o gran escriba real. Este Acú era un dios babilónico. Entonces, ahora le cambió, ya no es la gracia, ahora tú eres el gran escribano. Tú ya no necesitas la gracia de Dios, eres un escriba grande. Entonces, como eres grande, tú puedes ocupar puestos grandes. O sea, querían quitar lo que nosotros dependemos de Dios. Y esto en la iglesia es tan peligroso, hermanos, porque nosotros tenemos que ser Ananías. Porque si yo soy pastor, ¿por qué soy pastor? Por gracia de Dios, nunca nos olvidemos. Si tú, Juanqui, tocas el teclado, ¿por qué es? Por gracia de Dios. Entonces esa es una función. Cuando yo sé que soy Ananías, entonces constantemente yo le voy a agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Es la gracia de Dios. Pero cuando Nabucodonosor te quiere convertir en un gran escribano que dicta leyes, que dicta normas, y lógicamente de Babilonia, ya no es favorecido de Dios. Entonces por eso aún nos babiloniza el enemigo. Cuando alguien viene y te dice: no, Juanquisito, vas a ser mi ejemplo, por favor. Entonces cuando alguien viene a Juanqui y le dice: ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no predicas, Juanqui? Tú no puedes estar sin predicar, te mereces predicar. Mereces que estés predicando ahí. Perdón, pues estoy haciendo el ejemplo. Mereces ser ya líder. ¿Quién te ha dicho que solamente puedes estar en el teclado? Ese es Acú. O sea, él está olvidando que es Ananías. O sea, esto es bien terrible del enemigo, que a veces nos quiere sacar lo que nosotros dependemos de Dios. Y muchas veces en la iglesia sucede pues esto. Pasa. Y de pronto sí. Y es tan peligroso no decir: uy, qué lindo han tocado, jóvenes. Ustedes merecen tocar todas las reuniones, ya no el otro ministerio. Ya, ¿no? Ustedes merecen. ¡Qué unción! Ya, ¿no? Entonces los estamos diciendo: ustedes son escribas reales, no son Ananías. ¿Qué estás haciendo? Y no debería ser así. Y ese fue un peligro grande. O sea, este rey de Babilonia sabía cómo cambiar la gracia de Dios. Y una de las cosas que los hombres de Dios dicen: no, a más orgullo que te digan, más oración tiene que haber. Entonces decirle a Dios: no, Señor, es por gracia que estoy ahí. Pero como somos seres humanos, de verdad a veces se nos sube, pues. Se nos sube. Cierto, dice uno, y Leo dice: ya debería bajarlo al pastor. Ya, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Amén, dice. Ven, amén, dice apoyo, hermano. Ya. Entonces pasa la situación, pero ese es Acú. Ya no está la gracia de Dios. Entonces querían quitarle todo eso de dependencia, de que Él es nuestro juez. Es quitarnos humildad, dependencia totalmente de Dios. Este es un ataque pero feroz. Y a Misael es: ¿quién es como Dios? Entonces nosotros siempre tenemos que ser: no, ¿quién como mi Dios? Yo vivo bajo la gracia de Dios, Él es mi juez, porque ¿quién como mi Dios? Nadie va a poder destrozarme o destruirme, porque vivo bajo la gracia de Dios, pero no hay otro Dios como Él en mi vida. Pero su nombre era ahora Mesac, quien es semejante a Acú. O sea, le estaba cambiando todos los principios, hermanos. Todos los principios. Y estos 4 jóvenes nos representan a nosotros en estos tiempos de Babilonia que existe. Nuestro Dios es lo único que existe, es lo más grande. ¿Quién dice, no? ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Quién como tú? Entonces cuando yo tengo ese pensamiento en mí, no es de bajura, sino de la grandeza de Dios. Dios está siempre conmigo. Pero cuando yo olvido
y yo soy el grande, o hay otro grande encima de mí que no es Dios, es pues bien crítico en las vidas. Entonces, esta era la forma de babilonizar. Y hoy, hermanos, yo digo, ¿no? Dios me perdone, Dios me disculpe si alguna vez el pastorado o algo me ha hecho cambiar. Yo creo que no, pero la Biblia dice no tú te juzgues, que otros te juzguen. Pero no quisiera, nunca. He conocido apóstoles en que ni tienes que tocarlos. Dices, no soy apóstol, ¿qué te pasa? Tú no estás a mi altura. ¿No ve? Pero no solamente así, sino pastores. Pastores. Por eso las situaciones jerárquicas traen problemas, porque nos hacen olvidar. Nos hacen olvidar de lo que somos. Entonces de pronto yo he subido en una jerarquía pastoral, por decir, entonces ya pues pareciera que yo me creyera, ya no es Dios es grande, yo soy grande. Es una cosa de la que nunca tenemos que olvidar. Tú eres profesional, tú tienes un trabajo, Dios te ha bendecido, pero es por gracia de Dios. Y nunca olvides tu humildad. Siempre saluda, siempre mantente en esa humildad que estás. Porque de pronto uno dice, ¿quién es Dios? Yo tengo otro Dios. ¿Quién es semejante a tú? Entonces querían sacarlos de toda esta situación a estos jóvenes. Y Azarías ya ha ayudado. O sea, Azar ya. Le cambiaron por Abed-Nego, siervo de Nabú, otro Dios. Ahora, en este caso es bien especial. Porque nosotros también no solamente es la gracia de Dios, sino porque Dios nos ha ayudado. Lo que tengo es la gracia de Dios, pero Él me ha ayudado a ser lo que yo soy. Él me ha sostenido, Él me ha ayudado. Y de verdad, yo, perdón, a veces no es correcto hablar mucho del yo, ¿no? Pero sí que dependo de Dios bien harto. O sea, yo le pido todos los días, ten misericordia de mí, Señor. Por favor, ayúdame. Dios, te he fallado tanto, ayúdame. Pero de dejar de depender de la ayuda de Dios y ser siervo de Nabú es sabiduría. Entonces este Abed-Nego, en su nombre, iba a ser el encargado de la educación, de cambiar los principios de educación. Yo tengo una educación bien establecida, primero la de mi papá, bueno, humanamente, pero por sobre todo la educación de Dios. Pero cambiarte, tú no vas a saber que Dios te ha ayudado, sino que tú has hecho todas las cosas. Entonces eso era babilonizar, eso era tratar de cambiar toda mi identidad, todos mis principios. Entonces Babilonia fue pues terrible. Sus nombres tenían propósito y un compromiso y una fidelidad con el Señor. Eso querían eliminar. Entonces, inclusive ellos estaban bajo la ley de Moisés. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de la gracia. Pero estando bajo compromiso, ellos fueron fieles a Dios, porque su nombre lo decía. Es decir, no, mi nombre es esto y no voy a cambiar. Él es mi juez. No voy a comer, porque tengo un juez que me va a ver. Mientras los otros jovencitos comían, Daniel decía, no vamos a comer. Y ahí apareció Ananías, dijo, sí, la gracia de Dios nos va a acompañar. Y dice pues la Biblia que cayeron en gracia. ¿Con quién? Con el eunuco, ¿no ve? Cayeron en gracia. Y los ayudó, sí, se cumplió Azarías, porque les ayudó y les dio otra dieta. Entonces tenían un propósito. Ellos cumplieron con sus nombres y al final dijeron, ¿quién como Dios? Porque los engrandeció en esta corte babilónica. Entonces nos quiere eliminar. Ahora lógicamente yo digo, no, nuestros nombres tienen significados, todos tienen significados. Hoy no vengo a poner un significado, pero todos tienen significados los nombres. No sé si son patronímicos, no recuerdo, pero hasta los apellidos y los nombres. Hoy día estuve viendo un partido del Mundial, no es prohibido, ¿no ve? ¿Ya? Cuidado, ahorita me apedreen. ¿Ya? Y dijo un comentarista, ¿no? de una selección y terminaba en Aki creo, pero decía hijo de, eso quiere decir, dice. Hijo de. Entonces todos tenían eso. Entonces los apellidos dice que también se pronunciaron así. Entonces por decir Leonardo vivía cerca de un cerro, entonces era Leonardo del Cerro, ¿ya? Así empezaron, dice, los apellidos, ¿ya? Entonces Michu del Río, ¿no ve? Porque vivía cerca de un río.
Y si vivía en la arenita, Mishu de la arena, no, Mishu Arenas, ¿no ve? Misael Arenas. Entonces, así empezaron los apellidos, dice, y también tienen historia los apellidos. Pero nosotros, hermanos, dice la Biblia que Él nos ha puesto un nuevo nombre. Y yo quiero llegar a esa lección. Hoy no lo vamos a hablar, donde nos vamos a gozar cómo tenemos nuevos nombres en el Señor, ¿ya? Pero hasta ahora el enemigo quiere eso. Ahora, estos jóvenes sabían, pues estaban bien decididos. Les ofrecieron un chanchito. Ahí, ¿no? Entonces, Salmos 16:4, ¿qué dice? A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Era decisión. Ni nombrarlos. No voy a participar. Y esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, no, les multiplican los males. No, yo no voy a participar. Ni siquiera voy a pronunciar sus nombres. Es por eso que yo les digo, cuando le decían Belsasar, no hacía caso. No, porque había un nombre que no era suyo. Hasta que le decían Daniel, ese sí. Vamos a verlo ya bíblicamente esto. Entonces, ¿qué quería Nabucodonosor? ¿Ya? Que le miraran a él como la esencia de todas las soluciones de su problema. Pero Daniel fue, como les digo, el líder. Daniel fue el que cambió estos escenarios ahí. Y estos tres jóvenes necesitaban este impulso para que ellos también se sujetaran a lo mismo. 4, ¿cuántos jóvenes habrán escogido? Pero 4 fueron los únicos que se mantuvieron firmes. Y ellos se rehusaron, ¿ya?, comer esa comida y ese vino, y se enfocaron en Dios. No querían verlo aquí a Nabucodonosor. Tenían entre 12 a 14 años. Algunos dicen 15, 17 años. La mayoría dice 12 a 14 años. De verdad eran niños casi, ¿no? Niños, ¿ya? Entonces, aún con sus nombres que les pusieron, jamás perdieron su identidad. Dice la cultura judía, pronunciar sus nombres, como hemos leído acá, era una traición a su fe. Era una traición a su fe, ¿no? Pero con Sadrach, Mesach y Abednego, con sus nombres babilónicos, parece que ellos aceptaron sus nombres. Por eso no está Daniel, pero lo vamos a ver ya con calma, esto que les voy adelantando. Mira lo que dice la Biblia. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Quién le llama así? ¿Quién le habla así? El rey. Entonces, si estaba en Babilonia y le había cambiado de nombre, ¿qué debería llamarle? Belsasar. ¿Pero qué le llama? Daniel. ¿Eso qué quiere decir? Que él impuso su nombre. Impuso su nombre. No cambió su nombre. Lógicamente la Biblia no me está relatando, no me dice. Pero aquí un rey le dice Daniel. Y si vamos a leer el libro de Daniel y todo eso, dice Daniel. Y los únicos nombres que cambian son de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces este Daniel supo mantener su identidad. Él es mi juez. Hasta cuando le prohibieron orar y le dijeron es prohibido orar, no, él seguía orando porque tenía un juez. Mantuvo firme su convicción. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos perdido nuestra identidad con Dios? Y hemos cedido al mundo. Y el mundo no nos conoce como cristianos en nuestra identidad, sino en otras cosas. Pero Daniel no. Y inclusive sabía de su Dios. Hasta predicó. Daniel, siervo del Dios viviente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces sabía el rey lo que Daniel predicaba. No le cambiaron su identidad, no le cambiaron su nombre para nada. Más bien él fue una influencia en el entorno donde él se desarrollaba. Y esto es bueno, hermanos. Esto es muy importante, muy importante, ¿ya? Ahora, en cambio los otros, ¿ya?, de alguna manera los otros jóvenes asumieron el nombre, por eso pasaron el horno de fuego, pero Daniel nunca. Miren, Daniel 3:26. ¿Me ayudan a leerlo a la voz de 3? 2, 3.
¿Sí o no? Ahora, pero yo les hago una pregunta. Esto ya es escatológico. ¿Eran siervos? Sí, son siervos del Dios Altísimo. Pero ellos sí pasan el horno de fuego. Porque no guardan ¿qué cosa? Su identidad, su nombre. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos, por no guardar nuestra identidad, van a ser sometidos al horno de fuego. Pero que en el horno de fuego, que es los 7 años de tribulación y de la gran tribulación existente, Dios los va a guardar. Pero aquí no dice, no les dice, ¿no? Ananías, Misael, no les dice, no les dice, les dice sus nombres. Y yo me había preguntado, ¿por qué los 3 nomás? ¿Dónde está? Y siempre, es que Daniel estaba en otras funciones, me decía. Estaba en otro lado. Pero cuando lo estudié, entendí ya en la revelación de Dios que estos jóvenes habían perdido su identidad y Daniel no. Estos estaban con Daniel, pero por algún sentido, por alguna razón, no es que cambiaron su servicio a Dios, seguían siendo siervos del Dios Altísimo, pero habían cedido en su identidad. Entonces, hablar de identidad sería mucho, ¿no? ¿Cómo es que nos podríamos quedar si la iglesia se va? ¿Cuál manera sería de ser siervos pero perder nuestra identidad? ¿Será no compartir el evangelio? ¿Será no dar un buen testimonio? Pero eres siervo de Dios. ¿Qué cosa será? Entonces, por eso que Daniel no está mencionado acá. Que Dios nos ayude a nunca cambiar de identidad ni de función en lo que estamos, ¿ya? Daniel 1:8. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, ¿será que Sadrach, Mesach y Abednego se habrán contaminado con algo? ¿O habrán permitido que su idea, está bien ya, no sé si no eran tan firmes como Daniel, no lo sé, la Biblia no me dice, es un misterio escondido que esto solamente Dios nos revela. Pero tal vez alguna vez le llamaban, ¿no? Sadrach, sí, no puede ser, no lo sé. Y como esa era una negación a la fe de uno, ellos empezaron a negar y teniendo ese nombre a alabar a otros dioses ajenos. Parece muy drástico, ¿no? Pero hoy creo que nosotros tenemos que cuidar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos en la iglesia? Ahora es cierto, pues, uno se queda, uno se va con el Señor, en este caso Daniel, hablando escatológicamente, y 3 se quedarían al horno de fuego. Y esto tiene mucho sentido. La Biblia cuando habla dice había una multitud que estaba en la gran tribulación, que estaban con ropas blancas y estaban esperando su hora. ¿Cuánta multitud habrá? Estábamos estudiando y yo decía esto, ¿no ve? Aprendí cosas, me ayudó mucho a actualizarme en muchas cosas. Hace tiempo que ya no daba clases de Apocalipsis, pero hay una nueva postura que me hizo pensar mucho. Y un pastor dice esto, ¿no? Dice, no todos nos vamos a ir en el arrebatamiento, no porque hayamos fallado, dice él, sino porque en su soberanía Dios va a hacer quedar a algunos. Así dice. Y yo me acordé lo que prediqué aquí una vez en la iglesia, cuando empezaron a fallecer pastores. Y en Isaías dice, ¿no ve? Dios se los está llevando para guardarlos de los problemas que vienen a la tierra. ¿No ve? ¿Se acuerdan que he predicado? Y yo siempre decía, ¿y yo por qué no me llevas, Señor? ¿Vas a quedar aquí? ¿No ve? ¿Nos vamos a quedar aquí? ¿No ve? Es la pregunta, pues. Somos listos. Dios se lo está llevando, dice, para lo que viene. Entonces yo decía, Dios está levantando una nueva generación que va a luchar. Yo lo dije así. Pero cuando este pastor predicó esto, yo lo escuché y puso pues en seriedad, dice, ¿quién perfecciona la iglesia? Dice él, ¿no? ¿Quién es el que alista la iglesia? Pastores, maestros, evangelistas y apóstoles, dice él. Ellos son los que perfeccionan la iglesia. ¿Quiénes vinieron a predicar en la tribulación? Dice, los 2 olivos, Elías y Moisés. Bueno, lo que apunta. Fueron personas que Dios preparó, que se quedaron para que prediquen. Y él dice, si en su soberanía Él me permite que me quede, me voy a quedar, dice. Pero voy a ser como los 2 testigos. Nada me va a poder matar, nada me va a agarrar, voy a tener victoria hasta que Dios lo diga, dice. Entonces él dice así, ¿no? Algunos
se van a quedar no porque se portan mal, sino porque la soberanía de Dios va a permitir, porque alguien tiene que predicar la palabra, dice. Alguien tiene que perfeccionar, dice. Tiene sentido. Ahora, como le digo, es que nuestra escatología a veces de nosotros está muy atrasada, muy retrasada. Los sellos se han abierto y hay cosas que no estamos entendiendo. Entonces había que comprenderlos y tiene lógica. Ahora, no lo voy a discutir con otros porque la antigua escatología, diremos, dice eso, no puede ser, pero tiene lógica. Porque yo he compartido eso y si lo compartí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero lo que sí sé, ¿no?, es que si nos quedamos, bueno, en su soberanía es la posibilidad existente. Dice que estos dos testigos nada les podía hacer daño. A cualquiera que los atacaba, fuego salía y los mataba. Dice, no, tenían poder absoluto para predicar la palabra de Dios. Entonces van a ser días, van a ser batallas de sellados contra sellados. Los sellados de la bestia con los sellados del Padre, o sea, ya no del Espíritu Santo, del Padre van a ser ahí. Pero no es, o sea, yo digo, no, esto no sería para todos, sino para los que Dios en su soberanía elige. Ahora, esta es una postura de la escatología que le estoy hablando. No le estoy diciendo que es así, ¿ya? Tendríamos muchos problemas con una escatología antigua que existiera. Y hay tanto, hermanos, hay tanto que hablar de escatología en las nuevas situaciones que existen conforme a la palabra del Señor. Pero una cosa aquí me dice en Daniel, se propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, algo que a Daniel no le permitió entrar al horno de fuego, ¿qué fue? Proponerse. Hoy me tengo que proponer. Daniel no es que era un hombre débil, un hombre excelente, perfecto. Era un hombre también como nosotros, como Elías. Pero él se propuso en su corazón. Él dijo, no me voy a contaminar. No voy a permitir que me cambien mi identidad. No lo voy a hacer. La palabra proponer, sum, se decidió, determinó, ya puso algo sobre su corazón firmemente y dijo, no lo voy a permitir. Ahora, ¿creen que ha sido fácil para él? No, por eso tenía que estar con estos tres jóvenes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la lección de Judá y Simeón? La Biblia dice, ¿no? ¿Quién saldrá primero a pelear? Dice, ¿no ve? Le preguntan a Dios, ¿y Dios qué responde? ¿Quién sale a pelear? Judá, dice, ¿no ve? Judá tiene que salir a la batalla primero. ¿Y Judá qué hace? Simeón, vamos, le dice a la batalla. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y quién sale a pelear con Judá? Simeón y Judá van a la batalla. Porque Judá es alabanza y Simeón es oír. Entonces, cuando yo oigo la palabra de Dios, la alabanza es de victoria. Entonces era comprometerse con Dios, era proponer y decir, no me voy a contaminar. No me voy a contaminar con la comida del rey. ¿Ya? Esa otra palabra es gal, significa no me voy a ensuciar, no voy a deshonrar, no voy a mancharme. No voy a mancharme. Ahora, hay preguntas acá que yo quiero hacer. Le dijo al funcionario, no recuerdo su nombre del funcionario, ¿qué se llamaba el eunuco? Que los cambió de nombre, si alguien se recuerda. ¿Ya? Pero les dijo, ¿no? Nosotros no vamos a comer. ¿Creen que el funcionario le dijo, ya está bien, me han caído en gracia, adelante, no van a comer, les doy verduritas? No, creo que no ha sido así. Daniel tuvo que explicar por qué eso es contaminación. Entonces, yo tengo que explicar, igual hablar para que Dios me dé gracia de mi fe. O sea, no puedo decir, no tomo, ¿por qué? No, porque soy cristiano. ¿Pero por qué no tomas? No, mi religión no me permite. No, tienes que tener la capacidad de explicar tu fe, ¿ya? Hacer defensa de tu fe. Tienes que tener capacidad. Y Daniel pues le explicó por qué. Y el otro le entendió. Tenemos culturas diferentes, le digo, aquí es diferente, pero vamos a respetar, ¿ya? ¿Qué propones? Y él se propuso convertirse en vegetariano. Entonces, ¿qué mostraron? Convicción, ¿ya? Y esa convicción no era solamente por herencia, tradición, familia o por nacionalidad. No era porque era judío, no era porque sus padres eran judíos y él era judío y tenía una religión. Ellos de verdad, a esa edad de 12 a 14 años, tenían una relación personal con el Señor Jesús. Una relación personal con el Señor, ¿ya? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos y de los jóvenes que hay en la iglesia.
Por eso se dice, ¿no? Una iglesia que no predica la cruz no es iglesia. Si en una iglesia no se predica la cruz, ten cuidado, porque la esencia del cambio, o sea, el punto focal del cambio del cristiano es la cruz de Cristo. Entonces la cruz nos permite cambiar. Y nosotros, yo creo, mi padre o los padres de otros siempre han orado que sean cristianos, ¿verdad? De que tengamos un encuentro con el Señor Jesucristo. Y yo recuerdo aquí en la iglesia, las primeras veces orábamos eso, para que los jóvenes tengan un encuentro con el Señor. Porque cuando tú tienes un encuentro con el Señor, no vienes porque tu mamá te obliga, no vienes porque es una tradición, no vienes porque esta es una costumbre, es una relación con Dios. Entonces, un encuentro con Dios cambia nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros deberíamos compartir y orar para que nuestros hijos tengan ese cambio. Pero no solamente en eso, sino en los jóvenes. Porque si no tendríamos ese problema que hemos predicado el domingo de la iglesia de Éfeso. Trabajaban por obligación, trabajaban por deber, trabajaban porque era necesario, pero no había amor en ellos. En cambio la iglesia de la Odisea no, tenían una relación, Filadelfia tenía una relación con Jesús. Entonces estos jovencitos a esa edad tenían una situación de convencimiento total que tenían que obedecer a Dios. Fanatismo, no seas fanático, ¿qué te hace un chanchito? ¿No ves qué te hace? O sea, eres fanático, no, Dios les dio gracia, según los nombres que hemos hablado. Ahora Daniel no sabía la procedencia de los alimentos, cómo se hacía, y él, ahora aquí yo estudiaba esto, ¿no? Él decidió hacerse vegetariano. El adventismo dice, no, era siempre vegetariano, no, él decidió hacerse vegetariano. Porque cuando leemos Daniel, después dice que él comió carne. Entonces él decidió, porque ahí él cuidó que no iba a haber un alimento, diremos, de carne que estuviera dedicado a dioses paganos. Esa era la manera más segura de mantenerse fiel en esas circunstancias. Pero vuelvo a hablar, ¿cuántos años? 12 a 14 años. Y hoy jóvenes de 20, 30 no pueden tomar decisiones firmes en sus vidas. 12 a 14 años. De verdad ha debido tener maestros muy ejemplares, ¿ya? Ahora, hay ciertas cosas que son verdaderas, ¿no? Hay cosas que nosotros no vamos a poder impedir. Daniel no pudo impedir que lo lleven cautivo, ¿ya? Ahora, no pudo impedir que lo castraran, si fue cierto. Atentaron contra su familia, atentaron contra su virilidad, contra muchas cosas. Pero aún así mismo, Daniel mantuvo su firmeza junto con estos jóvenes, ¿ya? Entonces le obligaron a estudiar ciertas cosas, como decía Juanqui, ¿no? Hechicería 1, encantamiento 3, especialidad en no sé en qué, ¿no ve? Le obligaron. Y él nunca perdió su identidad. Ahora, no me dice la Biblia cómo habrá pasado las clases, pero él no permitió que le cambiaran el nombre, ¿ya? Pero sí decidió algo que sí era prohibido en la Biblia para ellos: la comida. Y a él fue ahí firme, dijo, aquí no, ya voy a ir a pasar clases, está bien, voy a aprender todo lo que ustedes me dicen, otra cosa es ponerlo en práctica. Y se sacaba 100 todavía. No sé, ¿no ve? Pero no, él no lo ponía en práctica. Era como conocimiento para él. ¿Y cuánto le ayudó para poder compartir? Se dice que fue el único que aprendió la lengua caldea, ¿ya? Los otros no. Bueno, no hay una certeza total, pero él estuvo en medio de Babilonia, pero cuando tenía que decidir por algo que el Señor le dijo, él lo hacía. Y la situación aquí era la comida, ¿ya? En cambio hoy el mundo nos ofrece cualquier rico paladar y descarría nuestras vidas. O sea, hay cosas que el mundo nos ofrece y nosotros no tenemos la convicción como orden de Dios de lo que Él ha dicho, entonces nos descarriamos fácilmente. Los otros jóvenes decidieron, pues, inclusive tal vez le han pedido a Daniel, si tú rechazas esto nos van a matar a todos. Pero Daniel no, estaba bien firme en su decisión y podía evitar los problemas. ¿Qué era, no? Decir, ya Señor, vamos a comer chanchito y te vamos a pedir perdón, Señor, con todo nuestro corazón. Tú sabes que si no comemos chanchito, ¿quién va a predicar en Babilonia? Había excusas, ¿no ve? Así es que si morimos, ¿quién predica? Es que Señor, por favor, bendice el chanchito. Podían haberlo dicho, pero la orden era expresa. Y como su nombre es
Dios es mi juez. Él dijo, no, no lo voy a hacer. No voy a comer. Y fue un hombre íntegro con el Señor. Ahora, el enemigo no solamente quería cambiarlos inferiormente, sino, perdón, esa palabra está mal, ¿no? No solamente quería cambiarlos interiormente, sino exteriormente. En su vestir, en su caminar, en su hablar, en su comer, en su pensar, como los babilonios. Pero Daniel en Babilonia recibió las revelaciones de las 70 semanas de Daniel, recibió ya las visiones apocalípticas que concuerdan con el libro de Apocalipsis. No lo cambiaron, hermanos. No lo cambiaron. Fue un hombre íntegro. A ver, repasemos un poquito. ¿Por qué es su nombre de Daniel? ¿Cuál es el nombre de Daniel? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Qué decía él? Aplicándolo justo a este problema. ¿Qué decía él? Si yo hago esto, Dios me va a juzgar. ¿Tenía temor o no tenía temor? Y era bien literal él. Nosotros deberíamos llamarnos en el sentido Daniel. Es decir, si yo hago esto, Dios me va a juzgar. No puedo hacerlo. Y no lo voy a hacer. Tengo mi juez. El otro nombre, Ananías. ¿Qué significa? Gracia de Dios. Entonces, ¿qué es cómo nosotros debíamos proceder entonces en este tiempo? Todo viene por gracia. ¿Por qué porque le quisieron cambiar por gran escritor, gran escribano, ¿no ve? ¿Por qué voy a cambiar si viene de gracia? Si estoy como pastor es de gracia, si ministro es de gracia de Dios. Que nadie te cambie esos principios, su identidad. Aunque les dije, posiblemente les cambiaron, ¿no? A estos tres jóvenes. ¿Otro nombre, Leo? ¿Qué significa? ¿Cuál es la lección ahí? Ver que Dios es inigualable, tiene todo el poder. Que aunque la universidad te quiera matar y todos te quieran matar, ahí siempre va a estar Dios. Y tú vas a decir, ¿quién como Dios? Que me sacó de este asunto. ¿Quién como Dios? Era una confianza total. Y el último, Azarías. ¿Qué significa? Sí, ya ha ayudado. Dios me ayuda. Él me ayuda. Yo me voy a mantener en Él. Pero les querían cambiar toda esa esencia a estos jóvenes. Entonces ahí empieza la babilonización. Por eso es que hemos aprendido lo que son las 7 Babilonias. Si usted ha tomado apunte de las 7 Babilonias, entiende ahora todo el significado que es el proceso este. A ver, mientras los otros comían, ellos dijeron no. La Biblia dice, no se hagan inmundos con ninguno de estos reptiles que se arrastran. No se hagan impuros con ellos, ni dejen que ustedes los hagan impuros. Porque yo soy Yahvé, Dios de ustedes, santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. No se hagan impuros como ninguno de esos reptiles que se arrastran por el suelo. Sepan distinguir entre lo impuro y lo puro, entre el animal que puede comerse y el que no. Y Daniel, como Dios era su juez, dijo, no voy a comer. Y lo explicó. Dios les dio gracia, los ayudó. ¿Y quién como Dios en Babilonia? Los 4 nombres exactos están ahí. Y los 4 nombres están en el nombre de Dios. ¿Ya? Con estas 4 situaciones nosotros podemos vencer cualquier situación. ¿Ya? Entonces, algunos dicen que Daniel y sus amigos eran nazareos. O sea, no hay una certeza total. Entonces al nazareo le estaba prohibido el vino. Pero si no fuera así, ni vino pues. Nada. Estos jóvenes fueron tácitos. Ahora, esto es bien, yo lo puse ahí, ¿no? Leemos Isaías 52:11, dice, apártense, salgan de allí, nada inmundo toquen, salgan de medio de ella, purifícanse ustedes que llevan las vasijas del Señor. Este es el segundo éxodo. El primer éxodo salen con joyas, en el segundo éxodo salen con utensilios. Si aplicamos eso a nuestras vidas, hermanos, el Señor nos sacó con joyas, pero ya es hora de llevar los utensilios del Señor, y es hora de ministrar, y es hora de trabajar, y es hora de trabajar con los utensilios de Dios, los vasos sagrados, todo eso. Es el segundo éxodo. Pero aquí, ¿qué dice? ¿Cómo puedes, dice, estar en Babilonia? Más bien la orden de Dios es que salgas y que nada toque, ¿ya? Que te purifiques
porque llevas los utensilios del Señor, llevas las vasijas del Señor. Entonces yo ponía, ¿no? ¿Cómo poder salir estando dentro? ¿Y acaso es lo que no nos pasa hoy en día? Nosotros no podemos salir del sistema, es imposible. Vivimos en este sistema, caminamos en este sistema, nos manejamos en este sistema. Pero sí podemos agarrar las vasijas del Señor, los utensilios del Señor y salir para servir al Señor, pero dentro de este tiempo todavía, ¿ya? Entonces, saber a qué oponerse y a qué no oponerse. O sea, esto es sabiduría. La dieta era una ordenanza, los nombres no. O sea, ¿cómo le digo? Cuando le dijeron, no, tienes que comer este chanchito, estas comidas, ¿qué dijo Daniel? No. Pero cuando le dijo, te vamos a cambiar los nombres, ¿qué dijo él? No dijo no. Porque no había una orden expresa en la Biblia que le dijera que te cambien de nombre, no había. Él solo lo aceptó, aunque nunca asimiló, ¿verdad? Porque nunca respondió a esos nombres. Entonces, en medio de esta Babilonia, yo tengo que saber qué hacer y qué no hacer, ¿me entiende? ¿No ve? O sea, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no debo hacer. Entonces, Daniel sabía muchas cosas. Daniel sabía que tenía que ir a estudiar, sí. Sabía tener que estar en ese medio con profesores, qué sé yo, ateos que le iban a dar duro, sí, sabía. Tenía que estar, sí. Pero el momento en que le iban a decir algo que vaya en contra de la palabra de Dios, él decía no. Son maneras de salir de Babilonia. Estando en Babilonia, con los utensilios del Señor, yo tengo que purificar. Daniel fue un hombre así, que estando dentro, salió para no salir. No sé cómo explicarlo. Estuvo ahí. Estuvo. Pero las órdenes, Daniel las cumplía al pie de la letra, por su nombre mismo. Éxodo 34:15. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y los ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de sus sacrificios. No, Daniel decía no. Ahora, no sé hasta qué punto, ¿no? Puedes preparar. O sea, tendríamos que analizar el asunto. ¿Hasta qué punto podemos decir no ciertas cosas? Por ejemplo, de su nombre no dijo no. De las clases él dijo no, estudió, fue, aprendió las artes, aprendió todo lo que era en Babilonia. La Biblia no nos dice todo, pero aquí sí nos dice que cuando él tenía que decir no, era no. Y no hubo quien lo cambie. Y llegó al propósito de Dios. Entonces, si le invitaban a algo que era incorrecto, él decía no lo voy a hacer, ¿ya? A ver, leamos otro. Deuteronomio 32:17. ¿Qué dice? Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que los padres de ustedes no temieron. Daniel tenía convencimiento, decía, no voy a ir. Entonces te aplazas en hechicería 1, que no importa, pero no lo voy a hacer. O sea, era un convencimiento de él. Aunque seguía en la clase zaspando, habrá pasado, no sé, pero él era fiel en su convicción. Fiel. Porque había ciertas órdenes que estaban escritas en la Biblia que él no podía decir no. Pero vuelvo a reiterar, si había otras que sí le permitían, él estaba. Pero tenía que saber discernir en qué es correcto y qué es incorrecto. Una vez cuando llegué a Huaricana, las primeras veces que llegué, había problemas con los jóvenes, pues, las primeras veces que llegué a Huaricana al compartir. Y los hermanos estaban ahí y me decía, pastor, estos jóvenes tienen que hablarles, me dice. ¿Por qué? Son pecadores, me dice. Así le digo yo. ¿Y qué ha pasado? Juegan fútbol, me dice. Y la Biblia dice. Así les digo, a ver. Y en Corintios dice, ¿no ve? Que Dios los condena. No, ese es de Timoteo. Eso no. Dice a los que juegan, dice. Me voy a buscar. Exactamente así dice. Aquí está el pastor. Y yo varias veces les compartí, ese jugar no era ese jugar deportivo, era lo que hicieron con el becerro, ¿no? Cuando jugaban eróticamente, sexualmente. Estos jóvenes estaban, pues, como les digo, condenándose a sí mismos.
Entonces era un problema. Yo les expliqué, les hablé. Entonces, ahora, como les digo, es sabiduría, madurez en estas situaciones. ¿Será prohibido hacer deporte? ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Puedes hacer tus ejercicios, ¿no? Pero hay algo, un mejor ejercicio, que es la vida. Pero nunca lo descartó. Pero otra cosa es que los deportes te dominen, ¿no? Y en vez de venirte a la iglesia te vayas a es otra cosa. Aquí nunca se ha prohibido. Pero existe sacrificios así. Existe. Ahora, como les digo, sería mucho hablar. La Biblia dice, no tienes que comer la comida de los ídolos. Entonces, ¿qué hago con los pancitos de Todos Santos que me invitan? No, pero ya sabes, aunque no preguntes, ya sabes. Un antagato te trae. ¿Qué haces? No es el tema, pero uno tiene que tener discernimiento, ¿no? Mucho discernimiento. Hechos 15:20. Y Daniel era un hombre de discernimiento. Si no, escríbeles que se aparten de contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de lo ahogado y de sangre. Y vino otro hermano, ¿no? Pastor, no hay que comer ahogaditos. No hay que comer ahogaditos. Dice la Biblia. ¿No ve? Ahogado. ¿Y dice o no dice? Pero si usted va a una traducción, dice lo ahorcado. Sí. O sea, al ahogarles los ahorcaban, los asfixiaban. Entonces la sangre estaba en ellos. Entonces eso era prohibido, ¿ya? O comer la sangre. Entonces eran situaciones que existen, pero ya eran órdenes. Ahora, está en uno, por decir, en la conciencia de uno ya cuando habla, ¿no? Como la morcilla, como esto. Ya hay órdenes específicas de Dios, cosas que puedo y cosas que no puedo hacer. ¿Ya? Entonces Daniel sabía, era un hombre que sí sabía. Y leamos esto más. Y le señaló el rey ración. Ahora, esto es interesante, hermanos, muy interesante es esto. ¿Ya? Vamos a leerlos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años, para que al fin de ellos presentanse delante del rey. Y le voy a pedir que me ayude a Denis ahora, ¿ya? Y vamos a buscar qué quiere decir la palabra ración, porque hay mucho secreto escondido, diremos, en el hebreo, en lo que Dios nos quiere hablar, ¿ya? A ver, busquémoslo. ¿Ya está? ¿Qué dice? Dabar. ¿Qué es dabar? Bueno, sin ver el diccionario, ¿qué es dabar? Y salió dabar de Dios. Dice, ¿qué es dabar? Palabra. Palabra. Y debe haber ahí entre todos los significados. Es palabra. ¿Ya han encontrado? Es palabra. Entonces, ¿qué estaría diciendo aquí? Y el rey les señaló ¿qué? Palabra. Todos los días. Cuando yo averiguo esto, pongo ya en la diapositiva, porción es dabar, palabra, asunto o razón. Si bien también es algo, una porción, su contenido en su múltiple situación de significado dice palabra, asunto. Entonces les señaló, oficialmente dispuso que existiera una palabra cada día para sus vidas. Entonces, si bien era comida, ahora yo entiendo, pues no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Les estaba dando una palabra cada día del rey. ¿Para qué? Para cambiar su asunto, o sea, todos los días una palabra. Perdón, por favor, me van a disculpar, es un ejemplo, porque hay diversidad en la iglesia, ¿no ve? Es como todos los días yo escucho, ¿no? El golpe de Estado. El golpe de Estado, el golpe, ¿no ve? Ustedes escuchan, ¿no ve? ¿Y qué nos quieren meter? Que era golpe, ¿no ve? Eso nos quieren meter. Ahora, como les digo, yo os respeto, no estoy poniendo en cuestión esto de cada uno, pero yo digo, pero no era golpe, digo yo, no era golpe. Pero al tratar de repetirnos, nos están metiendo eso, pues, el golpe.
O cuando hay esto de la despatriarcalización, de la descolonización, no puede ser así, y esto, y todos los días. Usted, ya no sé si es igual ahora, pero voy a volver a intentar escuchar. En las radios, siempre cuando salen, ¿no ve? Al inicio, hasta en la televisión era así, empezaban y decían, ¿no? Hoy, Señor, te encomendamos este día, ¿no ve? Había en la televisión y hasta en la radio. ¿Usted ha escuchado los inicios de Radio Patria Nueva? O Patria Nueva se llama, ¿no ve? Del Estado, se llama así, ¿no ve? ¿Usted ha escuchado cómo inicia? Te encomendamos a los ayllus, a los apus. Así empieza. Así empieza. O sea, como os digo, esto está entrando en escena y nos quieren meter y nos quieren meter y nos quieren meter eso. Ahora, son cosas que hay. He estado escuchando un comentarista económico, un analista económico, dice, de verdad, dice, la economía en Bolivia está bien, dice, está bien. Pero lo que no saben es que es una economía en 3 patas, dice él. Que el momento que caigamos, Bolivia va a caer, dice. Nos están diciendo una verdad a medias, dice. No lo sé, hermanos, pero siempre nos dicen, ¿no? Y las publicidades nos detallan esas cosas. Ahora, como les digo, no es mi asunto la política, pero lo que quiero decir es que hay una palabra cada día de provisión. Ahora, ¿qué le dijo Moisés a Josué? ¿Qué le dijo Moisés a Josué? Ya eso lo sabemos. ¿Nunca qué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué? Para hacer conforme a lo que está escrito y para que hagas prosperar tu camino, ¿dice o no? Y ese es el dabar de Dios. Pero aquí, ¿qué dabar nos están metiendo? En las universidades, en los trabajos, ¿qué dabar nos meten? Todos los días. Todos los días. Nosotros deberíamos meter ese dabar. Y dice, le señaló, constituyó oficialmente, dispuso. Entonces, dentro de nuestra educación, por ejemplo, cuando le cambiaron a Abednego, es pues cambiar la educación. Eso significa Abednego, cambiar la educación, palabra de sabiduría. Entonces dice, pues no, hay una nueva currícula, así tiene que ser. Padre de familia, usted tiene que participar en los Todos Santos, tiene que hacerlo, tiene que hacer. Su hijo debe hacerlo. Hay una nueva palabra, todos los días. Ya no hay palabra de Dios, ya no hay palabras cristianas, o sea, está cambiando la situación, ¿no ve? Ahora, ¿cuánto tiempo los discipuló Nabucodonosor? Interesante, ¿no ve? Jesús, ¿qué tiempo discipuló a sus discípulos? 3 años. 3 años. Entonces, todo tiene un motivo. Este Nabucodonosor sabía. Ahora era una comida delicada, comida consagrada primero a sus dioses, ¿ya? Entonces, estos tenían que comer bien para ser buenos estudiantes, ¿ya? Alimentarse. Pero yo sigo preguntando, ¿qué palabra les dieron? ¿Qué palabra podía cambiar su identidad? O sea, imagínense la lucha que tuvieron estos 4 jovencitos, pero no cambiaron su identidad, se mantuvieron firmes. Leamos Juan 4, 31, 34. ¿Qué dice? Entre tanto, los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Después de que habló con la samaritana, Rabí, come, estás de hambre. ¿Y qué les dijo? Yo desde hace rato estoy comiendo. Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hay una ración diferente para nosotros. Deberíamos tener, antes la iglesia siempre tenía sus devocionales, era parte de la iglesia, siempre había devocionales. Y en los discipulados básicos se avanza los devocionales, tiene que haber devocional. Cada día tienes que hacer un devocional. Y antes era más, ¿no? Hacías tu devocional y escribías en tu cuaderno lo que Dios te había hecho ese día. Todo el año veías toda la palabra que Dios ha hecho. Hoy ya no hay devocionales, muchos ya no leen su Biblia, o sea, salen, menos entienden lo que Dios les está diciendo y lo que quiere para ellos. Debería ser parte de nuestras vidas, hermanos. Pero gracias a Dios yo agradezco porque todavía tenemos los discipulados. Y en los discipulados recibimos el dabar.
Aunque no es cada día para algunos, pero por lo menos recibimos. Pero sería muy bueno que este dabar haya. ¿Por qué? Para que esa comida nos haga ser la voluntad de Dios. Y por eso decía, no, David come, no, yo estoy comiendo desde hace rato y estoy dando a comer a otros. Mi comida es diferente, ¿ya? Y ustedes no pueden entender. Entonces, habían dicho ellos, ¿qué comida será? ¿Quién se lo habrá traído? Mi comida es que haga la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos más la palabra de Dios, más hacemos la voluntad de Dios. Pero si cada día nos dan una comida diferente, ¿qué voluntad vas a hacer? Entonces, importante, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Y con esta vamos a acabar, ya por la hora, y como tampoco no vino nuestro hermano Teo, vamos a irnos rápido. No solamente le cambió la comida, o sea, les cambió el alimento, sino les señaló el vino que deberían beber. Y aquí lo vamos a hacer un poco rápido para explicarles mejor la anterior lección. Cuando al Señor le dieron un vino, Él no lo quiso beber. Ya. Y ese vino estaba mezclado con mirra y con hiel. Y era un vino narcotizado. Y Jesús dijo, no, yo he venido a sufrir y no me pueden narcotizar o drogarme. Yo tengo que pagar el precio de la cruz. Lo vamos a hablar eso. Nosotros no podemos drogarnos con otro vino para pasar las tribulaciones. No podemos mentirnos con otra cosa. Pero sigamos esto. Si eran nazareos, excelente, no podían beber vino. Pero ellos tenían una cultura del vino, ¿ya? Vamos a leer Cantares 5:1. Yo vine a mi huerto, ese es Jesús. Oh hermana, esposa mía, somos su iglesia. Hemos empezado como hermanas y hemos empezado como su esposa, aunque hemos pasado como amiga y como perfecta mía, ¿se acuerdan? Oh, paloma mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Entonces, los judíos tenían esa cultura y sabían que el Señor viene al huerto, viene a la iglesia. Y en la iglesia come panal y miel. El panal es de donde se saca la miel, no come como, algunos dicen que come con pan la miel, ¿ya? La miel es figura de la palabra revelada. Entonces Dios nos da la palabra y la leche es figura de la palabra pura, ¿ya? Aunque también tienen otros significados. Pero invita a los amigos a beber hasta embriagarse, dice otras versiones. Dice, no, vengan, beban mi leche y vayamos, dice, no, coman conmigo mi leche y mi bebida. El Salmo 104:5 vamos a leer. Vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Esto lo hemos visto en el vino. Todos los días del afligido son malos, pero el del corazón alegre tiene un banquete continuo. Y Apocalipsis, oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La cultura del vino para los judíos era pues esencial. Y tomaban. Y prácticamente decía, embriáguense. Pero su cultura era pues no como la nuestra, digo, no era así hasta quedar, pero sí se embriagaban. Y estos vinos, el yajin era una bebida embriagante, fermentada. Eso quiere decir yajin. En Cantares 5:1 que hemos hablado, la palabra vino es yajin. Ahora hay varios nombres de vino, ¿ya? Este es yajin, es una bebida embriagante. Entonces dice, bebe mi vino. Ahora ese vino es pues figura del Espíritu Santo que nos embriaga en el Señor y nos embriagamos de Él. Ya no nos embriagamos del vino literal, sino un vino celestial que hay. Y ya por eso cuando hemos leído el Salmos, dice, no, el vino alegra el corazón, o sea, la presencia del Espíritu, ¿ya? El vino alegra tu corazón y tiene que haber banquete siempre en la iglesia, tiene que haber vino y vino embriagante. Recién usted va a entender algunas letras de las canciones, dice, no, con vino, dame el vino, Señor, vino embriagante, dice. Y uno dice, ¿qué están cantando ellos? Es el yajin que nos embriaga, o sea, nos domina, o sea, embriagar en este caso que sí, nos domina el Espíritu Santo, caemos rendidos a Él. Y Apocalipsis dice, ¿no? Una de las cosas que no tiene que faltar ni aún
Cuando venga el anticristo, es el aceite y el vino. Hemos visto la prédica. Aceite, presencia de Dios; vino, gozo del Señor. Y en medio de la tribulación, dice que va a haber esperanza. Y muchos van a tener gozo entregando sus vidas a Jesús por la presencia del Espíritu Santo. Muchos dicen que el Espíritu Santo va a ser como en el Antiguo Testamento, no como nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. En los tiempos de la tribulación va a ser como en el Antiguo Testamento: va a venir y se va a ir, pero va a ser la obra. Ahora es una postura que dicen, ¿no? Porque la obra va a seguir, ¿ya? Entonces no es tocado ni el vino ni el aceite, no van a ser tocados. Entonces, pero ¿por qué no quería Daniel ese vino, el otro vino? ¿Por qué no quería Daniel? Y aquí ya lo voy a ir parando, ya, para no seguir más, porque vamos a hablar del vino que Jesús no quiso beber. Jesús no quiso beber ese vino. Y si soy discípulo de Jesús, yo tampoco tengo que beber ese vino. Y ese vino es mezclado con hiel, ¿ya? Y dice que empaparon, porque los soldados, en su buena intención, quisieron que él pasara en la cruz drogado. Quisieron que no sienta los dolores de la cruz. Y él dijo: pues tengo sed, dijo. Y agarraron y le empaparon y le metieron a la boca en una esponja. Y cuando él lo probó, lo botó, no quiso. Y eso es lo que Daniel hace aquí. No quiere este vino. Y vamos a ver qué tipo de vino es que se mezcla hoy en la iglesia. Es babilonizado. Hay otro gozo que no es de Dios. Hay otro vino mezclado con amargura, mezclado con ciertas cosas. Por eso en la Santa Cena no puedo venir con un vino mezclado. Mi vino tiene que ser del Señor. Porque el vino, si yo vengo con vino mezclado, o sea, con hiel, con amargura, y si no perdono, hay problemas en mi vida. Pero lo vamos a ver la próxima clase, porque ya es 9:20, ¿ya? Entonces vamos a estudiar mucho esto de esta situación que estos jóvenes pasan. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque es el león que está atacando a los jóvenes que no quieren que suban al altar. Pero estos sí suben. Han vencido, ¿ya? Por lo menos Daniel lo ha vencido. Los otros 3 jóvenes tipifican a los que se van a quedar en la tribulación, pero que igual van a salir. Y lo he explicado ya de un inicio, ¿ya? Y hermanos, tal vez alguna pregunta, correcciones también. Suelo equivocarme a veces en una cita, o a veces en una idea, o algo que podamos ustedes alimentarme, apoyarme a mí. Esto que decía de que actualmente se busca, digamos, influenciar a toda la gente con... Usted ha abordado, por ejemplo, el tema hacia el gobierno, ¿no? De volver a la cultura, no ver como cultura, ¿no? Pero más allá, digamos, de esto, en series, películas, entretenimiento, todo ya va apuntando, digamos, a un sistema más de aceptar ideologías, ¿no?, de género. La última película de sus muñequitos, sí, ¿qué hay ahí? ¿Qué existe en la última serie? Lesbianismo, ¿no? Sí. Claro, o sea, hay varios, ¿no?, que dicen que todo esto ya es intencionado, inclusive los mismos productores ya avisan y dicen que tal película, por ejemplo, todas las de Disney, ¿no?, porque todas van a tener sí o sí ese tipo de personajes, están obligados. Y de mensajes, ¿no? Exacto, y eso lo hacen para normalizarlo, para ver lo que es lo común. Claro. No se escandaliza. Una narración cada día hasta que te convencen. Hay algo que dicen, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Sí. Van a quitando eso poco a poco. Sí, cierto, es verdad, Leo. Tienes toda la razón. Yo había hablado de la despatriarcalización, de la descolonización, de la identidad cultural que hemos hablado en un principio, pero creo que esto es general, totalmente general. En todos los aspectos estamos siendo alienados y cambiados nuestra manera de pensar, ¿no? Inclusive esto de la venida del Señor, o explicar la iglesia cómo se va a ir, de verdad es terrible. Tienes razón, Leito. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Cuando entremos, sí, Jonah, cuando entremos a los nombres nos vamos a gozar bien harto, ¿ya? Cuando Dios cambia los nombres. Dice que el único que puede cambiar los nombres es alguien con autoridad, nadie más. Y Satanás no tiene autoridad sobre nosotros.
Y dice que el Señor escribió nuestros nombres en una piedrita blanca que ninguno conoce, y ese es nuestro nombre. Solamente uno con autoridad nos puede cambiar el nombre. Nabucodonosor no tenía autoridad sobre estos jóvenes, Dios tenía la autoridad y no les cambió. Dime, John. Estas actividades que podemos realizar se convierten en algo malo cuando cambia nuestro carácter, cuando, como ustedes dicen, los juegos nos hacen mal. No es para divertirse, no es para jugar, sino es para hacer cosas que te Sí, ya. más violento, que puede ser blasfemado, que puede ser hablar, Claro, tú ya te conocerías, ¿no? Sí. estaría mal. Claro, tú, es que eso ya es personal en el tuyo. Yo ya no juego fútbol por mi carácter. Claro, pero es personal, ¿no? Es muy mío. Cuando un pastor me pateaba, yo lo buscaba para patearlo. Yeah. Yeah. Sí, o sea, uno conoce. La Biblia dice, ¿no? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y no me voy a dejar dominar o esclavizar por una de ellas, ¿no? O sea, todo puedes hacer, pero tienes que ver si eso te conviene o te edifica, o te esclaviza, o te domina. Entonces, si tu carácter te domina en un deporte para algo malo, ¿te edifica? No. Entonces, tienes que hacer tu decisión, ¿no? Pero si lo haces porque es bueno, mente sana, cuerpo sano, entonces la Biblia nos habla de cuidar el templo, y si lo haces para tu bien, está bien. Pues a mí me han aconsejado mucho ejercicio por mi espalda, mucho ejercicio, tengo que hacerlo. Entonces lo hago por una situación de salud. Pero si algo te esclaviza y no te edifica, yo creo que ahí sí tienes que tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Pero después, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Cuando entre amistades o solo no sé qué clase de confianza se tengan, no les conocen tanto por su nombre, otros les conocen más por el apodo que se les da. Entonces eso tiene que ver mucho con ellos. Claro, les dan una nueva identidad, ¿no? Porque un apodo es una identidad que te dan de lo que eres, ¿no? Porque un apodo no viene porque así. Los apodos a veces son hasta morbosos y burlescos, ¿no? ¿Por qué te dicen lo que te dicen? Han visto alguna característica en ti o en otra persona. No es correcto, aunque la Biblia nos habla de apodos, existen, pero por ejemplo, ¿qué les decían a dos discípulos de Jesús? ¿Qué les decían? Boanerges, hijos del trueno, les decían, ¿no? Entonces había una característica por su carácter de ellos, les decía. Pero otros ya que puedan mellar. Nosotros teníamos un compañero en colegio, Isaquel le decíamos. ¿Ya? Tal vez porque se movía así, medio especial, jugaba vóley. Raquel le decíamos. Y todos, hola Raquel, Raquel, todos, ¿no? Y algunos chicos más abusaban, diremos, de ese apodo que le habían dado. Y un día con mi hermano David, y lo vimos en la TV, un activista. Y su nombre era Raquel. Activista, pero ya una, ¿qué se llama? Los que cambian de sexo, ¿qué se llama eso? ¿Qué se llama? Sí, pero hay otro nombre. Hay otro nombrecito, ¿no? O sea, pasó. Entonces, qué terrible es cómo nosotros podemos cambiar. Por eso dice la Biblia, no de toda palabra ociosa que nosotros decimos, vamos a dar cuenta, Dios es nuestro juez. Si inclusive decir sonso, estúpido, no sirves para nada, estamos poniendo cierta característica. Y eso no debe cambiar, no es identidad en el Señor. Yo sé quién soy, sé cómo Dios me ha hecho. O sea, no es así, no es. Los apodos de alguna manera pueden ser así, ¿no? Ahora, perdón por, cuidado que de verdad sea, no, Micho, es un cariño. ¿Ya? Porque él nos ronronea, ¿ya? Pero sí, pero si de alguna manera fuera así, habría que cortar, ¿no? Habría que cortar. Bueno, si nosotros no entendiéramos el significado de nuestro nombre, que en este caso sí era bíblico con significado, no lo entendiéramos como ahorita lo estamos entendiendo. Ajá. Estaríamos bajo la influencia del enemigo que se nos pueda cambiar y
O sea, si tú vas a tratar a ver de leer y tú por tu cuenta estudiar, en todas las culturas dice que los nombres sí influían, en todas las culturas. Pues no ponían un nombre por ponerlo. Ahora no sé, en nuestros padres, yo no sé, ¿no? Yo por ejemplo cuando les puse a mis nombres a mis hijos sí quería algo. Ahora no sé los padres tuyos, ¿por qué te han puesto Jonathan? ¿Todo su nombre? ¿Tienes un solo nombre? ¿El otro? José Jonathan, o sea, no lo sé, ¿no? Pero si esto es real y dice que era así, porque inclusive dice que no había que colocar nombre de los muertos, porque si le colocabas un nombre de un muerto iba a venir una maldición sobre él. Algunas culturas, otras culturas dicen no, hay que poner los nombres de los muertos para perseverar la identidad de ese que ha muerto, dice. Entonces había como una situación de cobertura que existía de los nombres que se habían puesto, ¿ya? Pero el hecho es que cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos cambió de nombre. Y eso es asunto cerrado, aunque yo me llame Freddy. Y alguna vez jocosamente hemos dicho, ¿no? Y les he dicho muchas veces, yo quería cambiarme de nombre, pues. Les dije Freddy Krueger, Freddy el brujo, Freddy el tal, ¿no ve? No me convencía mi nombre. Y mi nombre no existe, no hay Freddy. Es un diminutivo de Federico, dice. O sea, me debería llamar Federico. El pastor Federico, por favor, que predique. No hay ni siquiera mi nombre. Pero ese ya no es el hecho. Yo tengo un nombre nuevo que Dios lo ha escrito. Y si me siguen llamando, es el nombre que me identifica aquí, pero no tiene ninguna esencia sobre mí. Ninguna esencia. Ya, soy libre. Pero en quienes no han conocido al Señor, podría ser. Porque antes, ¿qué se agarraba? El calendario Bristol, ¿no ve? Pues Bartolomé, Nicolasa de las Nieves, se llamaban los niños, ¿no? De todo. Bien. ¿Así? Así te ha puesto tu mamita, tu papá. Sí. Pero son santos, ¿no ve? Son santos. ¿Para qué? Para que estés bajo esa cobertura de esos santos. Por eso es eso. Entonces se agarraba el almanaque y esos santos te iban a cubrir toda tu vida. Pero ahora no, pues desde que has recibido a Cristo, tú tienes al Santo de Santos, al Altísimo. Ya no interesa cómo nos llamemos ahora. Lo que interesa es el nombre que Dios nos ha puesto, que es la lección que vamos a avanzar después. ¿Ya? Sí, Dios es mi juez. Sí. Claro, pero si tú tienes conocimiento, no. Es que se basa al conocimiento. Por eso Pablo, ¿qué dice? Mejor no preguntes, dice, ¿no ve? No preguntes. Si vas a la carnicería, no preguntes, dice. No preguntes. Porque si tienes conocimiento, por más que des gracias, tu conocimiento puede condenar a otros y a ti mismo. Entonces, pero eso es una parte. Porque después Pablo dice, pero para nosotros no es nada, yo puedo comer. Ese y es más madurez todavía. O sea, son niveles de madurez que existen. Entonces, en un nivel de madurez puedo comer. Pero yo no quiero complicar las situaciones acá, sino ir al conocimiento. Porque mi madurez para otro puede ser caída, ¿no? Yo sé, me mantengo. No, yo puedo comer nomás la comida de Todos Santos, no hay problema. Me tomo un whiskycito, ¿cuál es el lío? No me hace nada, digo. Pero si eso afecta a mi hermano y lo hace caer, Pablo dice, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Entonces, yo puedo comer todo con acción de gracias, sí. Pero si tienes un conocimiento que lo han sacrificado a los ídolos, mejor no. Ya, vámonos, ¿no? Señor, gracias. Dame la fuerza. Así como estos 4 jóvenes, Dios, eres mi juez. Pero a veces parece que no te tenemos miedo cuando tienes que emitir un juicio y pasamos por alto lo que tú haces. Daniel no. Él tenía un temor, es mi juez. ¿Cómo puedo hacer esto? Él es mi juez, Él me ve.
Y tenía tan grabado esta situación que no se contaminó, porque sabía. Podía comerlo, sí, pero estaba firme su decisión porque había un juez. Y lo mismo me pasa hoy a mí y a mis hermanos. Si la Biblia me dice algo que es no, y hay un juez que me está mirando. Ahora la gracia de Dios está dada por Jesucristo, pero si hago abuso de la gracia que viene sobre mi vida, es como pisotear el nombre de Jesús y escupirle en la cara, dice. Dios nos ayuda, como estos 4 jóvenes, porque el tiempo del Señor está cerca. Dios es el único. ¿Quién como Dios? Permite, Dios, que hoy podamos salir de los problemas, enfrentar las situaciones que existen. Si a los 12 y 14 años tomaron esa decisión, ¿qué pasa con nosotros que somos más mayores, que debíamos estar firmes en tu camino, pero caminamos como si no tuviéramos conocimiento de ti? Padre, gracias. No permitas que perdamos nuestra identidad que tú nos has dado, lo que tú a través de tu Espíritu Santo has cambiado en nuestras vidas, Señor. En un momento dado, Sadrach, Mesach y Abednego perdieron esa identidad y por eso fueron arrojados al horno de fuego. Daniel no. Daniel se mantuvo hasta el final, y el rey nunca lo llamó Belsasar, siempre le dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú sirves, Él te libre. Jamás Daniel cedió. Ayúdanos a no ceder, Dios, a nuestros principios. Gracias por esta lección, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por todo lo que haces. Bendecimos y entregamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.